Buenas tardes, voy a presentarme. Mi nombre es doctora Magdalena Hernández Ramírez, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud del programa educativo de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. El tema que voy a tratar ahora está muy relacionado con las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad y se llama el tema afrontamiento del duelo familiar en tiempos del COVID-19, ¿cuál es el papel de la enfermera? Bien, el contenido es breve, la idea es desarrollar una plática muy concisa, muy concreta, pero que sí sirva de herramienta para ustedes y para el público en general. Contiene, vamos a trabajar la justificación, una propuesta de enfermería para el apoyo ante la resiliencia y la adaptación sobre la pérdida de un ser querido. ¿Cuáles son estas normas oficiales que están amparando el actuar del profesional de enfermería? ¿Cuáles son los principios de atención que se le deben proporcionar al paciente en etapa terminal? ¿Cuál es la consejería familiar para afrontar el duelo? ¿Y cuáles son las intervenciones de enfermería? Es evidente que la propagación y el contagio del COVID-19 aquí en México se ha considerado ya un problema de salud pública, sin pensar que está en el estado de Tlaxcala ocupando ya los lugares muy importantes dado su contagio y su mortalidad. La Organización Mundial de la Salud ha considerado a esta epidemia como una pandemia mundial. Todo esto sabemos que es un problema para la familia, la muerte de un ser querido, causa conmoción y sobre todo sufrimiento. Sin embargo, creo que el sufrimiento es mayor cuando se trata de que muera por COVID-19. ¿Por qué? Por las condiciones en que fallece el ser querido, principalmente por el aislamiento y la soledad en que se encuentra en las instituciones de salud. Esta situación de duelo aislado y fuera del contexto de nuestras costumbres causa dilemas. Hay valores involucrados, hay un choque cultural que se tiene versus la ciencia y la tecnología. Las normas están amparadas en la ciencia, también afecta en la dimensión social y sobre todo en los derechos y deberes éticos y jurídicos que como todo ser humano se tiene. El duelo en soledad en las instituciones de salud está totalmente agravado porque a pesar de que las autoridades sanitarias emiten medidas de protección para evitar la propagación exponencial del virus a la población, esta restricción causa mayor incertidumbre en la población, en la familia. ¿Por qué? Porque hay una restricción al acceso a la unidad donde se va a encontrar el paciente, donde se encuentra el familiar, este familiar que está agonizando, que está en etapa terminal y que yo como familiar no puedo despedirme ni puedo acompañarlo durante su agonía. También existe un confrontamiento porque este familiar no es posible darle un entierro conforme a nuestra cultura, conforme a nuestras costumbres, y es una fuerte confrontación, una resiliencia, porque entonces el duelo en el familiar se ve alterado o se ve atrasado en su momento. Un duelo es algo que debe de ser simultáneo, es fisiológico y que se debe de llevar en su momento. Bueno, en cuanto a las características del paciente, primero vamos a ver que el paciente también vive su propio duelo. Vamos a pensar en este paciente que llega sin haberse imaginado que iba a estar en un hospital, en un área donde es totalmente desconocido para él y que
va a tener, por el COVID-19, va a tener fallas orgánicas múltiples y agudas. Hay una suspensión final y un agotamiento fatal de la reserva fisiológica, es decir, sus sistemas homeostáticos se van a deteriorar de forma irreversible y rápida. El familiar, su duelo también lo va a vivir. Una pérdida es un duelo, sea una pérdida de algo o de alguien. Entonces, dentro del concepto es que son procesos biopsicosociales que siguen a la pérdida de una persona en dolor, al cual estaba vinculado. Es una respuesta emotiva a la pérdida de alguien o de algo. Según Elizabeth Kubler-Ross, habla de unas etapas del proceso de duelo, como por ejemplo la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Son etapas que el paciente que está agonizando por COVID-19 no va a alcanzarlas, dada la brevedad del tiempo que tiene para asimilarlas y por el acercamiento a la muerte. Entonces, los profesionales de enfermería también no le están pasando como debe de ser en una institución, en un servicio donde ya tienen su forma de trabajo, sus rutinas, su organización. Están teniendo muchas dificultades y más ante la presencia de pacientes que van en fase terminal. Ellos reconocen la dificultad de tener una actitud negativa. ¿Por qué? Porque existen muchos factores. En primer lugar, tenemos que dentro de la formación como enfermeras y enfermeros hay valores de protección a la vida que se han inculcado a través de la currícula y que también afectan su forma de ver la vida, ¿no? También las costumbres, los valores culturales, la ética, todo eso van en pro de la vida. Entonces no pueden hablar del duelo como un logro, sino más bien como un fracaso. Tienen dificultad para tener empatía con el paciente que siente dolor. El paciente tiene pánico, está muy consciente de su enfermedad cuando llega a la terapia o llega al área de urgencias, el cual está sometido a un tratamiento y que además no puede revelarse por ese pronóstico que tiene. También le cuesta dificultad al profesional de enfermería ser sensibles a las condiciones del familiar, que además, sufriendo ese duelo por el paciente que agoniza, también tiene problemas de con quién dejó a sus hijos, con quién les va a avisar a sus familiares, con quién va a dejar a los hijos. Es decir, tiene sus propios problemas, que eso va a afectar en que este duelo que está viviendo alejado del paciente, al cual no puede acompañar ni puede despedirse, le causa confusión y por lo tanto enfermería que está cerca de ella, pero está tan saturada del trabajo, no tiene la forma de cómo acompañar a ese familiar. Y bueno, el factor más importante, una vez que se instaló el COVID en las instituciones, la enfermedad, el cansancio del profesional de enfermería es extenuante, están agotados al cabo de 3-4 semanas. Llevamos cerca de 2 meses en que los profesionales están día a día trabajando con los pacientes algunos delicados, otros graves y otros muy graves. Bien, toda esta reflexión nos permite justificar plenamente que es necesario realizar una reflexión educativa para que se propongan estrategias de atención y que disminuya el sufrimiento ante la muerte por el coronavirus. También la considero una herramienta de apoyo para sensibilizar a las enfermeras y enfermeros a prepararse en contingencias epidemiológicas y cuidados tanatológicos. Es decir, que tomen en cuenta este contenido para dar un enfoque holístico, unos cuidados integrados al conocimiento científico y tecnológico que implica el cuidado profesional. Por lo tanto, la propuesta que se tiene de manera concreta es el apoyo a la resiliencia y adaptación
del familiar ante la pérdida de un ser querido. Primer término, las normas oficiales, las normas con las que nos regimos para el actuar dentro de las instituciones de salud, emiten lineamientos, primero, para la reconversión hospitalaria por COVID-19 y los lineamientos generales para el manejo masivo de cadáveres. Esto, a través del comité intrahospitalario, se emiten los lineamientos, coordinan y revisan, evalúan el actuar de los profesionales que tengan todos los recursos para el manejo, por un lado, el manejo del traslado de cadáveres intra y extrahospitalarios, la coordinación para el apoyo a los familiares y para la reconversión hospitalaria, que se cuente con la organización para poder atender de manera eficaz y eficiente a los pacientes. Sin embargo, considero que esta parte de la atención al familiar en duelo todavía no está muy bien definido, y eso es lo que causa esta confusión al salir el familiar ya con su paciente pues en bolsas, como está normado para el manejo de cadáveres. También en los países que están pasando ya esta pandemia, los países europeos, están hablando de un decálogo. El investigador Batiz señala un decálogo relacionado con el humanismo, cómo debemos de tratar al paciente en etapa terminal. No lo vamos a leer porque, bueno, es mucha información y el tiempo que tenemos es poco, pero habla de que lo debemos de tratar como ser humano, debemos de tomarlo en cuenta, debemos de pedirle su opinión, debemos de respetar su individualidad y apoyarlo en caso que tenga sufrimiento para que disminuya su agonía, y que además se atienda a sus seres queridos después de su muerte para aliviar la pena. En el tercer punto tenemos también que los principios éticos de autonomía, beneficencia, maleficencia y de justicia debemos de considerar que son medios, no son fines en sí mismos, y estos sirven para que toda persona en su dimensión racional, libertaria, psicológica, espiritual e incluso religiosa se tomen en cuenta. Es decir, que tomemos al paciente terminal como un ser humano. Y bueno, las intervenciones de enfermería tenemos varias que las vamos a concretar, a resumir en unas cuantas que estamos plasmando aquí en el video. Primeramente, el trabajo en equipo, establecer roles y redes de comunicación, vigilar la salud de los integrantes del equipo de enfermería que nos permitan hacer roles de reemplazo. Hay que garantizar la atención de la calidad del paciente y familia dentro de la capacidad resolutiva, coordinarse con otros servicios como psicología, trabajo social, intra y extrahospitalarios, y en la formación de recursos va a haber la necesidad de cambios en la currícula de enfermería y en la educación continua que se le brinda al personal de enfermería. Conclusiones. En primer lugar, hay que tomar en cuenta al familiar que vive un proceso de duelo, para que tenga una muerte digna el familiar y ellos tengan un duelo digno. Reflexionar sobre las condiciones en que se brinda el cuidado integral intrahospitalario y cuál es el apoyo emocional al familiar que realmente se está proporcionando. Debemos de inculcarlo dentro de las funciones del profesional de enfermería. Debemos de replantear estrategias de apoyo, minimizar el sufrimiento de los pacientes y del cuidador durante el aislamiento, principalmente en épocas de epidemia. Y bueno, reestructurar en las universidades y en educación superior el plan de estudios que esté acorde a la problemática de salud emergente para lograr aprendizajes significativos. Y finalmente, ante todo este hecho inédito de contagio por COVID-19, enfermería debe estar preparada, cambiar el rostro deshumanizado de la muerte hospitalaria y recuperar la muerte tranquila, para darle el significado que siempre ha tenido, teniendo presente el trato digno a la persona. Muchas gracias.